2. Las pupilas del oro. Estaban todavía los luceros en el cielo cuando Taita Chuma hizo crujir las tablas de su catre y empezó a deslizarse sin rumor por entre los ronquidos de sus compañeros. En el alba, el olor de los cuerpos sudados hacíase menos denso, como si el viento fino que entraba por las rendijas lavara el ambiente. El sueño de los mineros era pesado, rumoroso, cortado por algún rasquido, por el volverse de alguno que buscaba mejor posición, por el murmullo sordo de los que soñaban en alta voz. Se abrió la puerta hacia la sombra y un puñado de estrellas floreció por unos momentos arriba. Luego volvieron a rechinar los goznes y se sintió un rumor de piedrecillas trituradas, una tos seca, una llamada insinuante. «Tolín, vamos, Tolín». Salió de entre unos sacos la sombra pequeña del quiltro, que azotó con su cola los pantalones del viejo, haciéndolos dar un sonido como de cuero bataneado. Terminó Taita Chuma de arreglarse sus ropas, echóse al hombro el saquito con provisiones que había dejado en el suelo y sus dedos castañetearon para llamar al perro que andaba por ahí hurgueteando. Por un momento se recortó el sombrero de Taita Chuma sobre la endija azul profunda que se rasgaba entre los montes hacia el oriente. Después comenzó el descenso con tranco igual y firme de hombre habituado a transitar por los cerros. Tolín seguía de atrás, aparragado, dando satisfacción a su curiosidad entre las matas de la orilla. Allí se le sentía oliscar de pronto, quedarse rezagado y emprender de repente la carrera para alcanzar al hombre. Subir y bajar, lomas, barrancas, senderillos, pendientes, así por largo rato, hasta que se bifurcaba el camino en direcciones diversas, como dos brazos que se abren. Taita Chuma tomó hacia el poniente con más segura decisión. En la hondonada se ovillaban las sombras, convirtiéndolo todo en un espeso amasijo que a cualquiera hubiese extraviado. Mas el anciano cateador conocía los cerros con tranquilo dominio y ni siquiera un paso quedaba fuera de su cálculo instintivo. Aquí torcía, allá bajaba, acá era preciso zigzaguear. Cortaba los recodos por atajos solo de él conocidos. Encontraba huellas donde parecía imposible que las hubiera. Seguía los senderos de las cabras y jamás se perdía entre la red confusa que rayaba las lomas hasta la cumbre. El cielo fue aclarando, se encendió el orto de colores violentos, y aquello fue creciendo, creciendo, hasta que un rayito de sol, lavado, tímido, dardeó la cumbre lejana del Talamí. Un trino hendió los aires, jubiloso, y empezaron a volar los insectos. Alto, bajo, cada vez más alto. Las hondonadas y las cimas eran solo escalones azules y verdes para las recias piernas de Taita Chuma. El viejo hablaba solo, se contaba a sí mismo proyectos fabulosos, reíase entre dientes, acariciaba con la voz un nombre, Tudolia. Talamí, el portezuelo del Chivato para arriba, una piedra rajada, jejeje. Apenas levantaba la vista del suelo, pues no necesitaba consultar hitos ni señales. Sus pies ya lo sabían todo. Tolín habíase aquietado, comprendiendo tal vez que debía medir sus fuerzas. Llevaba ya la lengüecilla colgante y se paraba de vez en cuando para esperar al viejo, pues había cogido la delantera. Picaba el sol como una avispa roja en las espaldas, y Taita Chuma resolvió descansar. Una tupición de maquis, canelos, arrayanes pregonaba el paso de un hilo de agua. Todas las vertientes de lo alto corrían buscando la zanja enorme y pavorosa que limitaba con el Talamí por el lado sur, para caer al otro valle, en descenso hacia el mar distante.
Detúvose pues el cateador y trozo a trozo fue compartiendo su pan, su queso y su harina tostada con tolín. Después un trago de agua, de bruces hacia la corriente fría y, ya saciado, tendióse por media hora. Enseguida, de nuevo, a la ruta. El talamí giraba, se escondía, tornaba a mostrársele, cambiante, más allá de una loma, tajeando por alguna puntilla, agujereando con su cono el verdor de los robledales. Las montañas caían como grandes telones hacia el vacío, graduando sus planos en cambiantes tonos que iban desde el gris seco de las rocas, pasando por el amarillo y el verde de la vegetación, hasta el azul movible y fluido de la lejanía. 13 horas de marcha pareja pusieron al cateador al fin de su jornada. Empezó a reconocer los lugares y temblaba su viejo corazón allá en el fondo de su pecho. En la inseguridad de sus manos cantaba la alegría. La nuez de su garganta subía y bajaba, surcando la arrugada piel de su cuello. Taita Chuma buscó instintivamente el hito que dejara en su viaje anterior. Allí estaba el montón de piedras, junto a una roca enorme que semejaba un perfil asomada al abismo. Abajo, muy abajo, en un punto en que el aire parecía mover escamas de hondura, pasaba una serpiente plateada, el río Huiñalay. Pero el hito indicaba hacia lo alto. Era allá arriba donde él había visto el pajarito de fuego anunciador de los tesoros. Recodos, aristas, piedras rajadas. Era preciso equilibrarse para llegar al sitio que le señalaban sus ansias. Y comenzó a trepar, después de haber dejado su saquito en el suelo, llevando entre sus manos la yaucana o barreta pequeña de reconocimiento. Tolín se quedó abajo, mirando con curiosidad al viejo que continuaba su extenuante ascensión, imantados los ojos por la fiebre. Descanso, jadeo, descanso, pero arriba esperaban los millones. Alcanzó una repisa, allí donde la pared del cerro, cortada a pique, era tersa como una pizarra. Lejos, allá muy hondo, el Huiñalay espejeante. Pero Taita Chuma seguía mirando a lo alto. Allí surgían unas puntas como lanzas grises, como muñones deformes, y entre dos de ellas una pequeña cavidad semejante a un nido de águilas. Allí se clavaron sus pupilas desbordadas de asombro. En esa cavidad podía divisarse un orín inconfundible, amarillento, sucio, que anunciaba metales. A Taita Chuma se le remeció la barbilla y sus ojos se llenaron de lágrimas. Solo transcurridos 3 días vinieron a preocuparse de su ausencia. Una vaga inquietud comenzó a poner su nombre en todos los labios. «¿A usted no le dijo nada, don Pascua?» «Conversando estuvimos. Me aseguró que ahora encontraría su veta, aunque tuviera que pasarse un mes en el cerro». «Ahí está la cosa, entonces. Me gusta el viejo por lo firme». Pero seguía la intranquilidad. Algo cuajaba en los ánimos, como el presentimiento de una tormenta cuando el viento sopla caliente. El jueves por la noche fue interrumpido el sueño de los hombres por unos aullidos lastimeros. Comenzó en una queja delgada, infantil, suplicante, y de pronto adquirió volumen, porque todos los perros del campamento se habían sumado al coro, y en la alta noche aquello parecía una sirena de espanto. «Perros de porquería», tronó una voz exasperada al ver que la lúgubre sinfonía no cesaba. Siguieron unos juramentos horrorosos, encaminados más bien a espantar el miedo que a otra cosa, porque el desesperante clamoreo repercutía en las almas como en una oquedad tenebrosa y poblada de monstruos que de improviso adquirían una vida espantable y amenazadora. Emilia se apegó a Ricardo, que seguía durmiendo a su lado, y de su boca surgió el anhelante conjuro. Santa Ana parió a María, Santa Isabel a San Juan,
por estas 4 palabras los perros se han de callar. El pecoso se persignó devotamente en la oscuridad, metiéndose bajo las sábanas que tenían un olor sospechoso. Se imaginaba que el diablo venía a buscarlo por las prácticas solitarias a que se entregaba cada noche cuando todos dormían. Y el miedo del pecoso se convirtió en pavor al sentir que alguien tocaba la puerta del camarote con un frotar de garras en la madera. A punto estaba de gritar cuando Pedro Barraza, que dormía en el catre del lado, se tiró de la cama para abrir. Los ojos del marucho, asomados al borde de las cobijas, comenzaron a tomar dimensiones tan vastas que parecían ocupar toda su cara. Miraba hipnotizado hacia la puerta esperando ver la figura de 2 cuernos sobre el telón ardido del cielo. Pero, en lugar de aquello, Pedro Barraza sintió entre sus piernas el contacto caliente de un quiltro. Encendió un fósforo para reconocerlo y hallóse ante los tristes ojos de Tolín. Gancho Erasmo! Gritó sin poder contenerse. ¿Qué te pasa, hombre? Le replicó malhumorado el Zunco. Volvió Tolín, parece que solo. Un tumulto de hombres a medio vestir, una ronda de ojos inquisidores se desplegó en abanico junto al perro que los miraba a todos alternativamente, aplastado con humildad contra el suelo. Aproximaron al animalillo la lámpara que Juan Álamo había encendido y vieron el jadear de sus ijares. Los ojos pordioseros del bruto querían decir algo. Había al fondo de ellos una súplica. ¿Quién sabe si por ahí viene Taitachuma? Salieron hacia la noche fresca, llevando linternas y lámparas. Exploraron ansiosos hacia la distancia, guiados por el perro que corría delante como queriendo indicarles algo más. Al fin decidieron volverse, porque la sombra era muy densa y la esperanza se extinguía. Tolín vino corriendo hasta don Pascua y comenzó a tirarlo de los pantalones. Mañana lo vamos a buscar, guachito, le dijo por respuesta el capataz, inclinándose para golpear tiernamente la pequeña cabeza del bruto. Pero éste persistía gimiendo y ladrando entrecortadamente, sin querer seguirlos. Uno de los mineros tuvo que llevarlo en brazos hasta el campamento. Allí se le sintió gimotear la noche entera, rasguñando las puertas una tras otras en busca de alguien que comprendiera su mensaje. En la sombra de los camarotes había muchos cigarrillos encendidos y ningún hombre sentía su conciencia tranquila. Se alargaba la noche como una banda elástica, y era duro sentir a ese perro que clamaba en un lenguaje casi humano. Al alba del día siguiente comunicaron al ingeniero lo que sucedía. Este ordenó, al momento, que se formara una partida para buscar al ausente. En sus manos lo dejo, don Pascua. El capataz escogió a sus hombres, Pedro Barraza, Manuel González y 3 más, al azar. Tolín saltaba entre ellos, instándolos a salir pronto, y su ladrido repercutía en la hondonada. Se proveyeron de víveres para una larga caminata y comenzaron a bajar en fila india, confiados al instinto del perro. El animal parecía jubiloso y se perdía ya adelante en su deseo de apresurar la marcha de los mineros. Estos seguían cabizbajos, sin hablar casi. Cerros, cerros, cerros. Tolín seguía sin vacilar la ruta recorrida tantas veces, y así subieron a una puntilla desde la cual miraron hacia atrás. Allá, en una hondonada, se divisaba el humo del Encanto. Más a la izquierda, separada por fieros cordones, surgía Piedra Blanca y podían verse sus construcciones chatas. Para este lado queda el Cabezón, manifestó don Pascua, dominando el panorama con su brazo extendido. Bajaron para subir de nuevo a otra cima, y de allí a otra. A menudo tomaban un cordón, a veces debían bordear un desfiladero. En ocasiones era preciso cogerse con ambas manos de alguna saliente escarpada. Puchas el cristiano andariego, por la madre. Miren las serranías que buscaba para meterse.
Un comentario suelto, sin respuesta. Luego el silencio de los montes. A mediodía estaban en la vertiente y allí descansaron. Distendieron las piernas en el suelo afelpado. Alguno se quitó los bototos para meter al agua los doloridos pies. Después encararon la cima próxima, sin levantar los ojos hacia el cielo, en donde alguna águila solitaria y majestuosa se escurría por los planos del viento. Los montes eran resecos, pobres en verdura, y las piedras estaban partidas por la erosión de las aguas. La cordillera de la costa semejaba en aquel punto un gran animal disgregándose. Cruzaron robledales con gruesos troncos atravesados en el sendero, y aquello parecía un vasto cementerio de árboles. Alguna tromba de altura que sin duda pasó por allí lo había descuajado todo en su embudo terrible. Sin embargo, algunos gigantes permanecían aún erguidos, prolongando hacia arriba sus ramazones quietas. Los mineros pasaron en silencio por aquel sitio, como quien cruza un camposanto. Un leñador con 7 mulas que descendía cantando hacia el valle del poniente los sorprendió como una aparición imprevista. Ya estaban habituados a la ausencia absoluta de humanos. «¿Faltará mucho todavía?», se atrevió a insinuar uno. «3 horas», respondió con desgano don Pascua. «Ya se ven las laderas del Talamí». «¿Y si hubiera llegado más lejos?». «No creo. Hasta aquí hay 7 leguas». Bajaban hacia una quebrada en busca de agua para llenar las cantimploras. Algunos se pasaban los dedos por los labios para tactar después una pasta viscosa. Barraza maldecía entre dientes porque se le había formado una terrible ampolla en el pie izquierdo. Cuando llegaron junto al agua, trató de reventársela con la punta de su cuchillo, y aquella operación le tomó 10 minutos. Su piel encallecida tenía la consistencia de una tela metálica. Cuando hubo logrado su objeto, saltó agua con sangre por el boquete abierto, pero sintióse mucho más aliviado. El sol estaba ahora frente a ellos, oblicuo y rojo. Durante toda la ruta lo habían traído a la espalda como un fardo de fuego. Después le calentó la mollera a través del sombrero. En ese momento les castigaba la cara. «Benaiga el viejo loco», rezongó uno cuando llegaron al filo de la sierra. Pero ya estaba el Talamí frente a ellos. En su cumbre se veían ancladas 2 blandas nubes de algodón. A la derecha comenzaba un abismo. Tolín echó a correr, y un momento después volvió ladrando para adelantarse de nuevo. Llegaba junto a un enorme bloque semejante a una cara que escrutase el abismo. Lanzaba su llamado cristalino que rebotaba en los peñascos. Parábase un segundo y corría, colgante su lengua sonrosada. Llegaron todos al punto que el perro señalaba, y la hondura imponente del abismo pareció prolongárseles corazón adentro, a través de la sangre y del temor. Allá, muy hondo, corría la serpiente argentada del Huiñalay. El quiltro se agitaba como buscando por dónde bajar, y su ladrido semejaba una llamada imperiosa y suplicante. Por fin se quedó escuchando su propio eco que abajo le respondía. Después fue a echarse allí cerca, junto a un pequeño saco de cuyo fondo surgían, desgarrados por el viento, unos cuantos papeles amarillos. «El saco de Taitachuma», gritó don Pascua, y todos corrieron allá. Pero antes de llegar, algo imantó sus ojos. Piedras de mina. Allí estaban, eran 3 junto al saco, y en el oscuro bloque algo brillaba. Don Pascua se inclinó lentamente, y cuando pudo levantar las pupilas, un temor, un asombro sin límites, una chispa de locura se reflejaba en ellas. «Clavos de oro», clamó con desconocido y vacilante acento. «Clavos de oro». Se aproximaron en tropel y vieron clavos de oro. Era cierto como que el sol alumbraba.
Las manos se tendían como garras, los ojos se escrutaban, se hacían ardorosas las respiraciones, y todos, de repente, comenzaron a levantar la cabeza. Algo fantástico, un brillo de fiebre, una interrogación a lo desconocido, refulgía en el fondo de las 12 pupilas. Oro. Y la palabra se derretía en las bocas como algo delicioso, líquido, inexpresable. Las miradas buscaron el abismo y luego, en un común impulso, las murallas y los plafones de piedra que se extendían frente a ellos. Después volvieron a chocarse las pupilas y esta vez la expresión habíase vuelto dura y desconfiada en su febril anhelo. No pensaban, querían estar solos frente a la fortuna y maldecían por no ser menos, mas cada uno pretendía esconder sus deseos. Hay que volver a buscar provisiones, masculló torpemente don Pascua, y entonces todos temblaron. Dejar aquel paraje, nunca. Allí estaba la fortuna por tanto tiempo soñada, la fortuna que al menor descuido se evapora. Un imán poderoso les sujetaba allí los pies. Hay que sacar a Taitachuma, continuó don Pascua con igual inseguridad. ¿Cómo se le ocurre? Saltó Pedro Barraza. Si ni el quiltro ha podido bajar, ¿cómo quiere que nosotros? Claro, apoyó Manuel González, hay que dar vuelta por el otro lado y partir de Chancón para encontrar el valle de Huiñalay. Y a estas horas, añadió un tercero, ¿quién sabe a dónde irá el pobre viejo por el río? Si es que han llegado huesos abajo, fíjese cómo se ven de aquí las puntas de roca. Lo cierto, musitó el capataz, es que mi amigo Chuma descubrió su minita. Estas 3 piedras son iguales a la que hallamos en el encanto. Subrayó la palabra amigo y hallamos, para advertir a los otros que se sabía heredero de las riquezas. Los hombres se miraron un momento y enseguida le volvieron la espalda. Cautelosos, torcían la cabeza escrutando, para no delatar la codicia que les quemaba la sangre, y los ojos oteaban el contorno en busca del indicio cierto que los orientara. Hay que traer provisiones, suplicó tras ellos don Pascua. Vaya usted, le dijo Pedro Barraza sin mirarlo. Acuérdese que soy el capataz. En el encanto, pero no aquí, lo atajó enseguida Manuel González. Y, como poseídos de fiebre, comenzaron a trepar, llagándose las rodillas, achatando sus uñas en las rocas. La mina es mía, gritó don Pascua, trizada de impotencia su voz. Si la encuentra, le replicó Barraza, que ascendía en inverosímil postura por una escala vertical que formaban algunas salientes. Al que siga subiendo, lo mato. Don Pascua, parado allí abajo, con un brillo demencial en los ojos, apuntaba a los hombres con el revólver Colt que le prestara el ingeniero al salir. Bájense, bájense, al que siga. No alcanzó a decir más, porque una gruesa piedra le vino a rebotar en la cabeza, tumbándolo de costado. Allí se quedó inmóvil, con los brazos en postura violenta. Silencioso, Tolín vino a lamer su sangre. Los hombres continuaron trepando, jadeantes, febriles, ensangrentados, sin ocuparse de él. Los 3 primeros días fueron de espera en el encanto. Después comenzó la inquietud. Por las tardes los hombres llegaban hasta muy abajo, esperando el retorno de la expedición. Más de uno despertaba en la noche creyendo haber oído voces en la explanada. Un día el ingeniero comisionó a Juan Álamo para que fuese a explorar. Volvió después de 6 horas sin ninguna noticia ni esperanza. La tensión comenzó a tomar cuerpo y otra vez las palabras querían velar el íntimo y temeroso sentir de cada uno. Otra noche y otra. Edward Russell resolvió tomar alguna medida eficaz. Aquello no podía seguir. Había reunido a los hombres para designar a los componentes de la nueva expedición, y ya se disponía a hablarles cuando la voz del pecoso hizo que todas las cabezas giraran hacia él. Miren. El muchacho indicaba hacia el valle, por donde trabajosamente ascendía una figura tambaleante.
Permanecieron un momento mudos, y enseguida un impulso común tiró el grupo hacia abajo. El primero en llegar fue Ricardo. El que venía era un hombre andrajoso, sucio, con la barba crecida y los ojos brillantes por la fiebre. Apenas pudo reconocer en esa figura dramática a Manuel González. Este parecía haber reunido sus últimas fuerzas para llegar. Vaciló un momento y enseguida se vino de bruces hacia los brazos de Ricardo. Agua, agua, imploró levantando hacia él la cabeza y dejando ver el hueco llagado de su boca. Después perdió el conocimiento. Lo condujeron en hombros hasta la explanada y allí le mojaron la cara. Después le dieron de beber a pequeños sorbos, según Edward Russell lo aconsejó. A Manuel González se le cerraron los ojos y se sumió en un sueño pesado como la muerte. Los otros deben venir atrás, musitó la caturra, cubriendo al dormido con unas mantas. Vayan a buscarlos, pues, vayan, la sintieron clamar enseguida. Y de ahí en adelante ya no paró el fluir de sus conjeturas, consejos y suposiciones en que lo descabellado y lo posible se mezclaban sin término. Todo esto entre trajines y búsqueda de hierbas para el febriciente. Una nueva partida se formó para ubicar a los otros, no sin antes haber tentado todo lo imaginable para obtener informes de González. Este hombre quién sabe hasta cuándo no va a despertar, dijo Ricardo, y partió con 4 de sus compañeros. Volvieron ya de noche, manifestando que no habían encontrado ni un rastro después de caminar más de 2 leguas. Hay que esperar, manifestó el ingeniero, y se quedó mirando hacia la lejanía con un cigarrillo sin prender entre los dedos. Una voz de misterio, de temores y sobresaltos hendía la noche de astros fulgentes y lejanos. Al acostarse, muy tarde, el ingeniero se persignó de modo maquinal. Por la mañana, Manuel González recuperó la conciencia. Las pócimas de la caturra le fueron devorando la fiebre y al fin reconoció a sus compañeros. Todo parecía olvidado en su mente, mas a las primeras preguntas que se le formularon pretendió levantarse. Forcejearon para mantenerlo en el lecho y allí se quedó resoplando. Un saco, provisiones, pedía con voz angustiosa. ¿Para qué, ganchito, hay que llevárselos a don Pascua? Don Pascua, y los miró a todos con ojos de espanto. No, no, yo tengo que llevarlas. ¿Dónde quedaron los otros? Ricardo se inclinó sobre él, persuasivo y desesperado. González parecía no escuchar. Provisiones, gemía. Yo mismo tengo que llevarlas, solo, yo solo sé. Ricardo, gancho, créame a mí, deme las provisiones, yo le pago bien. Fueron inútiles los ruegos, los halagos, las amenazas. González estaba sordo a todo lo exterior. Lo dejaron dormir ese día, impotentes, rabiosos ante su obstinación. A la mañana siguiente, cuando fueron a verlo, no estaba en su cama. El candado de la despensa se encontró descerrajado. Dentro faltaban comestibles. Se lanzaron tras él por el sendero, dispuestos a llegar hasta donde fuera preciso. Eran 12, Ricardo a la cabeza, resueltos a violar el misterio. Lo encontraron tendido a legua y media del Encanto, en dirección al poniente. 4 volvieron con él, llevándolo en parihuelas. Los demás prosiguieron la marcha, confiados en la destreza de Juan Álamo. Talamí, había dicho González en su inconsciencia, y aquello los orientó. En un terraplén pavimentado de lajas, palpitando como una lagartija bajo el sol, hallaron a Pedro Barraza, media legua más adelante. Su cara parecía la de un Cristo llagado, las ropas eran harapos que dejaban ver la carne, los zapatos habían perdido la suela y por la punta surgían los dedos convertidos en una masa de sangre y tierra. Lleváronlo también en parihuelas, y los 4 restantes prosiguieron en demanda del Talamí. Allí encontraron a don Pascua, medio comido por las águilas. A su lado, Tolín era una cosa sin fuerzas ni para mover la cola. En el suelo, 3 piedras brillantes, una de ellas manchada de sangre. De los demás, ni rastros. Abajo, muy hondo, la cinta del Guiñalay
ardido ahora por un reflejo de nubes con tonos de púrpura y de oro.